cómo vivía me preguntaron. Sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Estamos aquí como siempre en esta fórmula perfecta, gravitando con temas estratégicos. Hoy, como siempre, dándole vida a lo que es un clamor de años, de lo que hoy es una deuda estructural. No es únicamente lo actual, sino que esto tiene un tiempo. Estamos gravitando en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela del viernes 22 de mayo del 2026. Una gaceta extraordinaria y del que el Tribunal Supremo de Justicia, nuestro sistema de justicia, se está hoy reformulando, pero dentro del concepto del que es importante tocar este tema con bastante claridad. Hay un compromiso de parte del gobierno, de la Asamblea Nacional, del Estado venezolano, y son estas grandes visiones que para eso nació Referente Informativo, que vamos a cumplir dentro de poco tiempo 11 años. 11 años de que estamos contigo, como lo hemos dicho siempre, y 26 años en nuestra Constitución. Hoy tenemos a nuestro magistrado emérito trujillano. Saludar a Trujillo. Muchas gracias. Victoria, y saludar a todas y todos, magistrados. ¿Qué podemos decir de todos estos temas que son para nosotros estructurales? Usted fue diputado a la Asamblea Nacional, estaba recordando cuando estaba presentando aquí, uno que conoce a Juan José, fue diputado, es docente. Esto tenía que yo decirlo. Te manda saludos nuestro rector de la Universidad Latinoamericana y Caribeña, una universidad de nuevo tipo, con el tema jurídico, integracionista, Elmo. Hoy es día de San Elmo, casualmente. Bueno, pero se lo digo una casualmente. Bueno, un saludo para todos. Igualmente quiero saludar a la Universidad Militar, a nuestro viceministro de Educación para la Defensa, a nuestro mayor general Pérez La Rosa, nuestro director de nuestra Academia Militar, que ayer conversé con él, nuestro general Meléndez. O sea, este es el mundo de lo que es la academia, la investigación. Igualmente nuestra Universidad Simón Bolívar. Bienvenido, magistrado. Gracias. Para mí es un honor siempre. Doctor Constantino, no, el honor es mío, honrado con esta invitación y bueno, en un momento tan preciso para los temas que tienen que ver con la construcción de nuestra República Bolivariana. Fíjense lo siguiente, y creo que uno de los valores fundamentales que tiene Referente Informativo es precisamente el diseño académico con el que su formato está diseñado. Creo que lo primero que tenemos que entender de todo este proceso actual es que la paz es un valor fundamental previsto en la Constitución. Es decir, la paz es un valor fundamental, demostrada en todas las circunstancias. El Estado venezolano y nuestro sistema constitucional precisamente ha hecho de la paz un instrumento eficiente para la convivencia, que es la palabra clave. Y este desarrollo actual tiene que ver con una visión científica de la convivencia. Por eso, cuando tenemos que hablar de la paz y hablar de la convivencia, nosotros no podemos desestimar que hay, cuatro elementos esenciales que hay que cuidar en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, ¿no?
digamos que la legitimidad institucional clave, autoritas, potestas, dignitas, la soberanía territorial, la viabilidad económica y la cohesión social. Esos son 4 elementos claves que desarrollan científicamente la convivencia y por ende la paz. ¿Por qué? Porque ello busca el respeto, el funcionamiento y la garantía de los derechos fundamentales, que según la doctrina son de 4 categorías, pero los derechos fundamentales son uno solo. El primero de ellos es el respeto a la vida y el respeto a todo lo que significa la vida. Por eso nuestra ingeniería constitucional siempre, aparte que tiene el bloque de los derechos y los deberes, tiene el bloque del respeto a la Constitución, de su protección, también tiene un conjunto de sistemas, y eso es lo pedagógico de este programa que te permite explicarlo. Digamos que vivimos, o ella está diseñada dentro de un ecosistema constitucional, que tiene, digamos, el sistema socioeconómico, tiene el sistema monetario nacional, tiene el sistema tributario y tiene el sistema de justicia. Y es precisamente en este momento, dada la voluntad política, la necesidad de Estado de atender uno de esos sistemas que hacen convivencia dentro del gran ecosistema constitucional. La economía sabemos que tiene que ver con el sistema socioeconómico, el sistema monetario, el sistema tributario, y se está atendiendo de una manera, digamos, eficaz hacia la eficiencia. ¿Por qué? Porque buscamos estabilizar la economía del país con el control, digamos, de sus recursos, la administración de sus recursos, desde una perspectiva más moderna. Y la meta, el objetivo planteado es que nos liberen las sanciones para poder desarrollar todo ese ecosistema constitucional en el ámbito económico. Acuérdate que el eje transversal por el cual funciona esa ingeniería son 7 ámbitos, ¿no? Bueno, ahí faltaría el ámbito jurídico, ¿no? Usted es doctor en seguridad de la nación. Igual, pero, querido colega. Para mí es un honor toda esa arquitectura que le está dando. Entonces, bueno, fíjate, el sistema de justicia, que es parte de ese ecosistema constitucional, lo componen a su vez 10 sistemas o subsistemas. Y es ahí donde encontramos en este momento, en la buena voluntad política, como una necesidad de Estado, el hecho de que podamos atender punto a punto los componentes del sistema de justicia. Y fíjense que el sistema de justicia, para que lo recordemos, él tiene 10, el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales de la República, que son muchos pero faltan más, que ese es el primer tema que creo que hay que atender. Hacen falta más tribunales, hacen falta más jueces en la República, porque precisamente nuestra Constitución es altamente garantista de los derechos fundamentales, tiene jurisdicciones especiales, especializadas, violencia de género, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, etcétera, que requiere una atención especializada en el campo jurisdiccional, y ella tiene que llegar al último rincón de la patria. Entonces, en el diseño estructural, y por eso quizás esa consulta, esa primera consulta nacional, va a dar esos primeros resultados, la necesidad de que se creen más tribunales. Hay un reto hoy para la dirección ejecutiva de la magistratura, porque también es la formación de todo ese andamiaje. Eso es parte de la Escuela Nacional, eso es parte de la Escuela Nacional, que ya hoy por hoy podemos decir con mucho orgullo, me tocó a mí por eso hacerlo es que en ese momento. Por ahí Guillermo Sánchez le mandó saludos al doctor Guillermo Blanco. No, y también Guillermo Sánchez, que también lo acompañó en ese trabajo. Fíjate que ahí lo más importante es que haber logrado el 4º nivel. O sea, la Escuela Nacional de la Magistratura tenía 30 años de funcionamiento y no otorgaba títulos de 4º nivel. Hoy sí lo hace. Sí. Y eso es un alcance de ese proceso evolutivo que ha tenido el sistema de justicia. Pero fíjense, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunales de la República. Volvemos, en el diagnóstico creo que es necesario incrementar el número de tribunales. El Ministerio Público es otro componente del sistema de justicia, y como Ministerio Público ya hoy tenemos una autoridad legítima, nombrada por la Asamblea Nacional de acuerdo al procedimiento constitucional, y bueno, vemos
que el Ministerio Público tiene su propio proceso de reingeniería, porque es el, digamos, es el garante y es el que se encarga de la administración de la investigación penal. Pero también está la Defensoría Pública, que es, digamos, el órgano que se encarga de dar asistencia por parte del Estado a quien requiere asistencia jurídica pública gratuita. Y eso tiene que estar en todas las jurisdicciones y competencias del sistema de justicia, no solamente la penal, porque hay quien no se puede defender en el campo civil, por ejemplo. Ese es un proceso que también tendrá digamos, su debate y su reingeniería. Los órganos de investigación penal tienen que reestructurarse, tienen que reinventarse. Nuestra Constitución da un matiz de primera línea, de primer mundo, que es la organización de una policía científica. Y existe el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, que tiene no solamente excelentes investigadores, sino que tiene laboratorios del primer mundo, vamos a decirlo así. Adquirieron ahorita una inversión, quiero saludar al comisario general Douglas Rico y a Vladimir Flores, que están dándole vida a una nueva ley que está impecable, hecha por la Asamblea Nacional. Y son integrantes del sistema de justicia, los órganos de investigación penal, pero la Guardia Nacional también los tiene, la Dirección General de Contrainteligencia Militar lo tiene, es decir, prácticamente el Cuerpo de Bomberos lo tiene en materia de siniestros, es decir, Venezuela tiene una estructura en los órganos de investigación penal muy completa, lo que es que integrarla, los órganos auxiliares de justicia, los funcionarios de justicia, es parte de ese sistema que también tendrá una revisión que hacerse. No solamente se trata de sueldos y salarios, se trata de capacitación, de incremento del número de funcionarios para una función específica, porque aunque eso cualquiera diría es burocracia judicial, no, cualquier sistema de justicia tiene un componente burocrático, pues un componente burocrático que tiene que buscar la eficacia y la eficiencia en sus funciones. El sistema penitenciario, que además funciona como régimen, de acuerdo con la Constitución, es muy complejo a su vez, porque él es para la educación del ciudadano, digamos, para el volver a la ciudadanía aquel que cometa un delito, para reeducarlo. En otros países, el sistema penitenciario coadyuva en el Producto Interno Bruto, y yo creo que es un buen momento para tomar cartas en ese asunto. Y la Constitución, hay un paréntesis, la Constitución le da en la corresponsabilidad, vamos a hablar otra vez en la seguridad de la nación, hay nombra en el sistema de esa reivindicación al privado libertad, compromete al sector público, al sector privado, un artículo especial a las gobernaciones, a la alcaldía y a todos esos actores locales y regionales que deberían de coadyuvar ahí. Porque es un sistema, porque debe funcionar como un sistema. Están los medios alternativos de justicia, que esa es digamos, una conquista que tiene la Constitución, porque involucra algo que está, digamos, en la solución del día a día, el arbitraje, la mediación y la conciliación. Y los jueces deben tener como prioridad en sus medios de actuación, salvo delitos graves, por supuesto, en tratar aquellos asuntos que para esperar un proceso o un procedimiento demasiado largo pudiesen utilizar los medios alternativos de justicia. Exactamente, la justicia de paz. Eso es parte del sistema de justicia, pero hay otro que lo complementa y que está en la Constitución, que es la ciudadanía activa que participa en el sistema. Y por eso la consulta pública nacional, porque cualquiera desde afuera dice, pero ¿por qué tienen que consultarle a las comunidades algo que es propio de un poder autónomo como es el Poder Judicial? No, es que el sistema de justicia incorpora a la comunidad, a la ciudadanía activa, y la ciudadanía activa tiene un rol fundamental que cumplir en la administración de justicia. Cuando en ese mismo sistema los medios alternativos son parte de sus componentes, bueno, la justicia de paz comunal juega un papel fundamental, porque ella es, digamos, un vector que desarrolla, que evoluciona algo que científicamente se llama la convivencia y que está dentro del valor fundamental, como dijimos al principio, que es la paz. Esto es un gran ecosistema. Es un gran ecosistema y, por supuesto,
hay un elemento esencial, los abogados autorizados para el ejercicio de la profesión. Y es aquí donde los colegios de abogados, como organizaciones integrantes del sistema de justicia, los colegios de abogados deben, digamos, tomar cartas en el asunto, digamos, profundizar en sus normas deontológicas, en sus normas éticas y morales, para que el ejercicio profesional del derecho esté realmente certificado. Porque se ataca mucho, y es verdad, el tema de la corrupción que hay en el sistema de justicia, en la corrupción que hay en los tribunales. Pero todos tienen una cuota de responsabilidad. Claro. Pero la deontología tiene algo que ver aquí importante. O sea, epistemológicamente hablando, la deontología es clave en ese factor de convivencia científico. ¿Por qué? Porque la moral tiene que ver con la función del ejercicio público de la abogacía. El abogado es parte del sistema de justicia y como tal tiene que ser una persona íntegra, comprometida precisamente con el sistema constitucional de justicia, para ser parte viva, eficiente, positiva de ese ecosistema constitucional. Entonces, bueno, creo que con esta entrada podemos entender de qué se trata la consulta que comenzó el día de ayer. Fíjate. Y se está atendiendo uno de los elementos, que es la justicia penal. Claro. ¿Por qué? Porque ella tiene que ver, entre otras cosas, con los derechos fundamentales de la persona. Ahí tenemos que es la libertad, que es la seguridad, que es la vida, etcétera. Ahí tenemos unos videos de Delcy que en apertura del año judicial abrió un esquema diferente. Ella como abogada, ojalá que con debido respeto nos esté viendo, ella le dio lo que es la pincelada espiritual de por qué ella entró dentro de la escuela, y lo sabemos. Uno que es abogado también, uno entra en esa visión también de lo que es la justicia, y de verdad que la felicitamos por esa toma de decisión valiente que siempre está haciendo. Y le pedimos a ese Dios que nos lleve, que podamos lograr esta deuda estructural que tiene décadas en la República Bolivariana de Venezuela. Me recuerdo Tulio Chozón, uno de los investigadores en Introducción al Derecho, yo siempre se los pongo a mis alumnos. El doctor José Manuel Delgado Cando. También, otro. Filólogo y filósofo. Imaginemos, estamos hablando de la doctrina a lo venezolano, porque eso es importante, porque uno puede tocar a Roxy en el parte penal, que todavía me recuerdo, y a todos esos caminos que nos llevan con esos 10 mandamientos de ese investigador Cuturu. Es toda esa fórmula porque estamos hablando con la verdad en la mano, con la episteme y el conocimiento. Vamos a ver esos videos, por favor. En la justicia pido también medidas alternativas al castigo y a la punición para nuestros privados de libertad en el marco de una categorización de los delitos. El 75.55% de los condenados admitieron los hechos. Ante el retardo procesal y los costos del proceso, la solución es admitir los hechos para cortar tiempo de privación de libertad. El 81.59% son primarios, es decir, población que por primera vez son privados de libertad por la comisión de un delito. Y el 63.51% de los privados de libertad tiene solo educación básica. Ahí es donde yo pido, vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez, más intervención social en salud, en educación, en los sectores más vulnerables de la población venezolana y programas muy claros sobre prevención del delito y de la violencia. En razón de ello, he decidido convocar a una gran consulta nacional por un nuevo sistema de justicia y pido la colaboración de todos. Esta tarea estará en manos igualmente de la Comisión de la Revolución de aquellos presos que eran víctimas de retardo judicial, que estaban de repente privados de libertad 17 años y el delito que habían cometido tenía sentencias de 1 o 2 años. Ese retardo judicial sigue siendo una preocupación, por eso me alegró mucho que en el balance
vimos un incremento importante en la actividad judicial y los felicito a los tribunales del país porque es uno de los desafíos que ha tenido la justicia en Venezuela. Los desafíos, el acceso a la justicia. Caso que nosotros conocemos, aquí están los magistrados de la Sala Social. Felicito las palabras del magistrado Carlos Alexis Castillo, porque la justicia laboral, por ejemplo, una de sus premisas es que sea gratuito, pero nosotros sabemos que igual un trabajador, una trabajadora tiene que contratar un abogado y que hay costos en los tribunales, en el proceso, y el acceso se dificulta a la justicia. Lo que es el acceso a la justicia, el retardo judicial, corrupción judicial que la hay y la estamos persiguiendo y castigando. Ustedes lo saben, tanto en el Ministerio Público como en los tribunales de la República. Son desafíos que tiene nuestra justicia y por eso es tan necesaria la consulta, una gran consulta en el país sobre la justicia y que incorpore las formas alternativas para la justicia penal y que conforme también y que integre otras formas de justicia para los otros ámbitos y competencias de la actividad jurisdiccional en nuestro país, en el ámbito civil, mercantil, comercial, social. Vamos por un nuevo modelo de justicia y esa es la invitación. Bueno, ahí está, eso fue en el mes de enero, febrero, que estuvo la apertura y hoy ya estamos con la consulta en pleno desarrollo ya. Bueno, fíjate, ahí se demuestra de una manera quirúrgica que se tiene una visión científica de la convivencia, teniendo como base de ello que la paz es el valor fundamental que tenemos que cuidar. Y cuando la presidenta encargada precisa quirúrgicamente en el campo de la justicia penal los porcentajes, digamos, del desarrollo de la justicia penal en Venezuela, quiere decir que vamos hacia un norte claro de qué es lo que debe hacerse. Digamos, el sistema de justicia siempre está en revisión permanente. Cuando aplicamos, por ejemplo, la matriz de Eisenhower, él plantea lo urgente y lo no urgente, lo importante y lo no importante. Y cuando se trata de lo urgente y lo importante, hay que hacerlo, según esa matriz. Bueno, precisamente esto es urgente e importante. Cuando ella dice, por ejemplo, que el 75.55% de la población penal ha admitido los hechos, ya deberían estar entonces en un proceso hacia la libertad, y no lo están. Entonces, esa es una de las cosas que ella pide revisar. Cuando ella, por ejemplo, habla de los costos de la justicia, es que el sistema de justicia es costosísimo. Y, por ejemplo, cuando vamos a la jurisdicción civil y mercantil, donde las partes pelean por temas estrictamente patrimoniales o monetarios, y se llegan a un acuerdo después de 5 años de litigio, el Estado venezolano quizás ha gastado más de lo que se está acordando y nadie se lo repara al Estado venezolano. Y esa es una de las cosas que hay que ir revisando poco a poco dentro de esa evolución necesaria que plantea nuestra ingeniería constitucional. Y por eso creo que el fiscal general, integrante y secretario de esta comisión importante para la reforma de la justicia penal, pues estamos hablando de la justicia penal, pero hay una justicia civil, mercantil, hay una justicia laboral, hay una justicia especial en niños, niñas y adolescentes, en violencia de género, que se irá revisando poco a poco, pero dio en 9 puntos claves para digamos, su análisis científico. Política criminal en la Venezuela del siglo XXI. El acceso a la justicia y participación ciudadana, sistema de justicia. La coordinación e integración del sistema de justicia, coordinación e integración, porque tiene que funcionar como tal, como un sistema. La ética, la autonomía y la independencia del Poder Judicial,
las garantías del debido proceso y la celeridad procesal. Eso nos lleva a un esquema científico muy importante y tecnológico. Pero vamos a irnos a una pausa rapidito, ¿Cómo no? doctor, para volver a venir sobre esta continuidad de este programa especial que va concatenado a lo que es hoy una consulta, pero ya hay una reforma a la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Yo quiero permitirme saludar al doctor Larry de Boe, fiscal general de la República. Fue parte de lo que es toda la sincronía de la Defensoría del Pueblo, yo lo conozco, un saludo muy respetuoso a él y a todo ese equipo de que está desarrollando con el Estado venezolano en esta comisión especial que va a dar frutos perfectos. Vamos a irnos rapidito a una pausa. Bueno, volvemos y estamos en esas fórmulas, en esos conseguirnos, y ahí está nuestro magistrado emérito y quedamos con los ejes. Yo quisiera que continuáramos con esos temas que van hacia lo que es esa consulta que está en pleno desarrollo en este momento por lo que es la justicia penal, la consulta pública, pero también va concatenado con una doctrina y con todo un andamiaje que yo quisiera que usted, profesor, nos quisiera dar esa visión. Bueno, fíjate, poquito ya para entrar en el tema de la actualidad, partiendo del hecho de que se tiene una visión científica de la convivencia, cuidando la paz como valor fundamental, y que no es otra cosa que enmarcado en lo que debe ser y que lo que debe garantizar cualquier Estado y cualquier república y cualquier gobierno, que es la seguridad jurídica frente a sus propios conciudadanos dentro de su propia jurisdicción, como frente a la jurisdicción internacional, ¿no? Y yo creo que el mensaje que se está dando desde la República Bolivariana de Venezuela es que en Venezuela hay seguridad jurídica, pero se está profundizando evolutivamente sus esquemas de seguridad jurídica para una mejor garantía de los derechos fundamentales. Y por eso, digamos, esta comisión presidencial, y ayer escuchábamos al fiscal general, al doctor Larry de Boe, hablando de los ejes claves para el debate. Y fíjese que habló de la palabra debate, que no es otra cosa que participativo y protagónico el tema, ¿no? Bien. Política criminal en la Venezuela del siglo XXI. Vaya que hay tela que cortar ahí, porque Venezuela sí puede dar con bastantes aciertos que su sistema de justicia ha evolucionado, que su doctrina venezolana ha sido eficiente en muchos campos del derecho. El acceso a la justicia y la participación ciudadana, eso es un tema clave, contundente, porque todos quieren tener un acceso a la justicia eficaz, eficiente, oportuno, y bueno, él tiene que ir de la mano con la participación ciudadana, pero tiene que ir de la mano con un sistema tribunalicio que funcione, que también está en el punto de debate. La coordinación e integración del sistema de justicia. Volvemos a lo que habíamos dicho en el principio. Hay un ecosistema constitucional, el sistema de justicia es parte de ese ecosistema y como tal tiene que funcionar. La ética, autonomía e independencia. Yo lo hubiese puesto de primero, porque creo que es uno de los temas centrales de todo esto. Creo que cuando los abogados somos parte integrante del sistema de justicia, el primer elemento que debe valorarse es la moral. Uno en la universidad estudia deontología, pero es la ética en sí, es el compromiso con la sociedad, es el compromiso con el ser humano, es el compromiso con su propia profesión, que es una de las más hermosas, de las más bellas y las más complejas que es el ejercicio de la abogacía. Las garantías del debido proceso y celeridad procesal es un tema de gran debate. Imagínate tú hablar de las garantías del debido proceso en un sistema de una ingeniería jurídica diseñada para el garantismo o para las garantías constitucionales, que son muy amplias, y que las normas adjetivas, las normas procedimentales, permiten el recurrir a muchas modalidades, digamos, procesales,
que pueden hacer el proceso largo, pero es precisamente para garantizar un debido proceso. Eso tiene que revisarse también, porque a veces, lamentablemente, hay abogados que se dedican a dilatar los juicios en función de las garantías y terminan muchas veces en recursos de revisión o en amparo que no tienen ninguna cabida solamente para ganar tiempo en un proceso. Eso es un tema que tiene que irse al debate, porque tiene un componente ético importante, claro, en el centro. Y por eso quizás los medios alternativos de justicia pueden coadyuvar a evitar que un proceso se alargue, dada el garantismo que presenta nuestro sistema sustantivo y nuestro sistema adjetivo como tal. Me decía un profesor hace años, decía, el mejor problema es el que se evita. Así es. Porque al activar el proceso judicial, ahí viene todo un andamiaje que hay que ponerse a estudiar. No, y hoy en día hay un elemento esencial, que es el tiempo. El tiempo tiene un gran valor para la solución de los conflictos y los problemas, y los costos de ese tiempo dentro de un proceso que a la final puede terminar arreglándose desde una primera etapa, ¿no? Yo creo que eso es parte de ese debate. Eficiencia... Los que creemos en eso, porque ese es otro tema también, en este mundo de todo, Perdón. Y hay también profesionales del derecho que lo que les gusta es eso, ese mundo que para nosotros la ética y los valores son importantes. Por eso en el sistema de justicia los abogados son parte importante. Por eso es que la certificación para el ejercicio debe estar dentro del debate. Importante. Y bueno, fíjense, la eficiencia y calidad en el funcionamiento judicial. La eficiencia y calidad en el funcionamiento judicial. Y eso es complejo, porque tiene que ver con las horas hombres, con el número e integrantes del sistema del Poder Judicial. Hay que aumentar el número de tribunales, de integrantes de los tribunales, más personal. El talento humano del sistema de justicia penal. Perdón. Y hay una gripecita por ahí atravesada. No se preocupe, aquí estamos. Ese talento humano del sistema de justicia penal, y yo tengo que decirlo, digamos, por vivencia propia. Si hay un talento humano de primera calidad, es en el sistema de justicia venezolano. Mira, no solamente en la justicia penal, en todas las competencias hay un talento humano de primera mano. Hay hombres y mujeres dedicados al estudio del derecho que aportan, digamos, a la doctrina venezolana unas sentencias impresionantes, brillantes. Cuando a uno le tocaba en el ejercicio como magistrado de la Sala Constitucional revisar algún recurso X, uno veía desde el principio las sentencias de primera instancia o las sentencias de un tribunal municipal, de un tribunal superior, y uno veía muchas veces sentencias con muy buena calidad jurídica, citas doctrinarias, análisis completo, es decir, elementos vinculantes que hacían una hilación jurídica importante, talentosa. Pero detrás de la firma de esa sentencia de un juez hay un equipo humano, claro, que hay que tomar en cuenta, que hay que valorarlo, que hay que darle buenos sueldos, pero que también hay que ascenderlos en sus escalafones y sus categorías. En ese talento humano, dentro de la justicia en general y de la justicia penal, hay mucha gente calificada para ser extraordinarios jueces de la República, ya con su experiencia y sus capacidades como científicos del derecho. También uno de los elementos para el debate introducidos en la comisión presidencial y señalados ayer por el doctor Larry DeBoe es la infraestructura, el equipamiento y la dotación. Coincide precisamente con los problemas que hay con el retardo procesal, porque a veces los equipos ya no están, digamos, con la tecnología avanzada, a veces hay problemas de dotación en cuanto a material se refiere. Y bueno, y el tema de la infraestructura. Hay muchos tribunales que funcionan en locales comerciales alquilados. Y eso no debe ser. El Estado tiene que tener la capacidad para tener sus propios palacios de justicia y sus propios sistemas de justicia hasta el último rincón de la República. Así es. Y las herramientas tecnológicas para el acceso a la justicia. Y creo que ha habido un gran avance, digamos, en el sistema de justicia venezolano con la incorporación de la digitalización judicial, que ha tenido su desarrollo. Utilizando a veces recursos de la inteligencia artificial, yo me voy más a la inteligencia natural porque
el administrar justicia tiene que ver mucho con el contacto humano, Claro. con el roce humano, pero son herramientas a disposición de la humanidad, para el buen funcionamiento de la humanidad, y que bien aplicadas en el sistema de justicia, digamos, con la ingeniería venezolana, que es de primer orden en ese sentido, pues yo creo que es un tema que pudiera incorporarse y coadyuvar muchísimo a un desarrollo de una justicia más eficiente, que es lo que todos queremos. Me pusiste a pensar, apreciado magistrado, porque son los temas hoy que hay que ir transversalizando Total. y ir enfocando en cada área que hay que adaptarnos sin menoscabar nuestro personal del sistema de justicia, sino por el contrario, incluirlo y hay que ser un poco visionario de cómo nosotros, con todo esto que hemos vivido en estos 10 años de medidas coercitivas unilaterales, abrazar a todo nuestro personal del sistema de justicia para irnos nosotros dando un salto adelante. Yo creo que en este momento el salto adelante. Es positivo y lo bueno es que hay voluntad para hacerlo. Fíjese que esto va de la mano con un conjunto de propuestas de reformas de muchas leyes que tienen que ver con el sistema de justicia y muchas leyes que tienen que ver con la seguridad jurídica y económica de la nación, porque repito, es un ecosistema constitucional. Sí, sí. El sistema tributario, el sistema monetario, el sistema socioeconómico tiene en la Asamblea Nacional una agenda de trabajo importante que va de la mano con ese ecosistema constitucional, y ahora el sistema de justicia con un conjunto de normas que también se van a aprobar con el favor de Dios y la buena voluntad de la Asamblea Nacional. Creo que le estamos dando un avance evolutivo propio de nuestra Constitución, propio de nuestra venezolanidad constitucional, que siempre ha estado muy atenta a los cambios, a pesar de las adversidades. Claro. Y bueno, las medidas coercitivas unilaterales, ojalá Dios, digamos, logremos con la diplomacia de paz, permitir que se nos levanten las sanciones, porque ellos nos va a permitir desarrollarnos exactamente como somos. Y está más que demostrado que nosotros no somos ninguna amenaza inusual ni extraordinaria, sino que somos un país que garantiza la paz, que cree en la paz como valor fundamental, que hace de la convivencia un desarrollo científico, un desarrollo constitucional a lo venezolano, y que nosotros somos garantes de una seguridad jurídica y de una seguridad económica, porque somos un gran país con recursos, con gente joven, inteligente, capacitada. Fíjese, la carrera judicial, Ajá. que eso es otro tema que está gravitando por el tema de que los jueces tienen que ir a concurso, pero también hemos visto la evolución, usted lo sabe muy bien, usted fue diputado, lo que fue el cambio, el andamiaje a tener una ley que hoy la tenemos con la ley de policías y Policía Nacional. Eso se hizo y es una concreción al constituyente del 99, y vamos también a ver cómo el 6CPC se adaptó con una nueva ley que no la tenía, ¿ah? El tema también de la carrera fiscal, del fiscal, todo se ha hecho en una fórmula de generar todo un andamiaje jurídico que hoy yo creo que está en las condiciones y voluntad para ir a ese proceso de estabilización de nuestros jueces y todo el sistema judicial. Bueno, es que precisamente el órgano encargado para eso, en primera instancia, bueno, la Constitución hace que está diseñada para que las universidades coadyuven en el sistema de justicia en la formación de jueces y juezas, pero el propio sistema de justicia, el propio Tribunal Supremo de Justicia tiene su Escuela Nacional de la Magistratura que ya otorga títulos de cuarto nivel precisamente para digamos, fortalecer el sistema educativo judicial venezolano. Y creo que eso también hay que profundizarlo y está digamos, en los 9 puntos del debate de esta comisión, porque hay que fortalecer a la Escuela Nacional de la Magistratura, Claro. pero también hay que fortalecer la Inspectoría General de Tribunales, porque es la que hace el control ético y el diseño de investigación y acusación al propio sistema de justicia, a sus integrantes, particularmente a los jueces y juezas. Y eso es importante porque es el revisor, es el que nos va a garantizar. Le hace contrapeso, le le hace el contrapeso. Yo Sí, creo que el señor. inspector de tribunales hoy, la inspectoría, vamos a hablarlo como institucionalidad, es uno de los principales retos, igualmente que la defensa pública, que es la gratuidad,
porque la formación es el andamiaje, ese vestimento. Decía un profesor, un manto que nos da. En ese manto yo creo que lo tiene la dirección ejecutiva, la magistratura con su escuela. Porque es un sistema. Claro. Y todos esos sistemas nos llevan a lo que el doctor José Manuel Delgado Cando dice en sus múltiples libros, el virtuosismo social. El virtuosismo social. Entonces yo creo que hacia allá vamos, hacia el virtuosismo social. Y hay una buena voluntad expresada en esta comisión porque de verdad que se está poniendo, digamos, el punto sobre la I para más o menos definir que vamos hacia una evolución positiva del sistema de justicia, una evolución positiva del ecosistema constitucional de nuestro diseño en su Carta Magna. Fíjense, estamos viviendo toda una reingeniería que Dios yo creo que nos está poniendo en las manos, porque estamos hablando de lo que es la episteme de los valores axiológicos. Yo creo que hoy tenemos que retumbar en temas como la moral, esa visión que a veces se pierde en cualquier sociedad. No nos pongamos y nos flagelemos, no, por el contrario. Yo creo que más bien hay una voluntad y es lo que tenemos que aprovechar. Yo tengo que felicitar a una persona con debido respeto, que siempre yo me caracterizo, como fue el atrevimiento estratégico que tuvo la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Y eso hay que honor a quien honor se merece. Doctora, con todo el respeto que le tengo, usted como estudiosa del derecho y el tecnicismo de todos estos detalles que la Venezuela de hoy le hacía falta hoy. Esa reingeniería, usted nos habla del doctor Ocanto, yo vuelvo a Tulio Chozones, que fue uno de mis paradigmas, que yo conocí inclusive a un compañero, un estudioso del tema penitenciario, que está también volando, fue constituyente, que me llevó en esas aulas a ver lo que es el tema de la reivindicación de una sociedad ante estos temas que están y en cualquier momento pueden emerger, como el tema de la justicia. Es correcto. Carneluti decía, el derecho es lucha. El derecho es lucha. Y bueno, precisamente cuando yo te defino que hay voluntad para hacer la cosa, vemos en voz de la vicepresidenta, hoy presidenta encargada, que hay una visión científica del problema. Y eso es lo que la ha caracterizado siempre desde su primera función de gobierno. Ha tenido una visión científica, metodológica, de cómo atacar el problema, cómo diagnosticar el problema y cómo atacarlo. Y cómo resolverlo, que es lo más importante. Porque de diagnósticos estamos llenos y llenos digamos, tenemos bibliotecas completas llenas de diagnósticos. El problema es la solución. Y creo que ahorita hay voluntad política para enfrentar el tema de la solución, que es muy complejo. Porque si hay algo que merece, digamos, la ciudadanía venezolana, la República Bolivariana, y hay algo que merece demostrar ante el mundo, es que en Venezuela no solamente hay paz, sino que hay seguridad jurídica. Y creo que estos son los pasos agigantados que estamos dando desde nuestra República en ese sentido. Y creo que hay que felicitar, ¿verdad?, profundamente todos estos cambios que se están dando en positivo, porque no es cambiar el número de magistrados y designar nuevos magistrados, no, es diagnosticar el problema y resolverlo desde un debate nacional, que es lo más importante, no es desde cuatro paredes, donde la comunidad va a participar. Y eso es un tema clave en esto, porque la justicia es un problema de todos. Y cuando la justicia es un problema de todos, todos tenemos que abocarnos a la solución del tema. Y la justicia se logra en muchos niveles, en el nivel de la paz comunal, en el nivel de la estructura propia del sistema de justicia y en los niveles más altos de la administración de justicia. Entonces yo creo que en esa complejidad del tema estamos, digamos, bien comprometidos, y el Estado venezolano, su gobierno está bien comprometido, ya no en diagnosticar, sino en resolver el problema, que es lo más importante. Bueno, estaba viendo ahorita, conectándome un poco con la actualidad, doctor. Perdón, con la tosecita de la gripe. Sí, pero estaba conectándome ahorita con la actualidad. Quiero agradecerle todos los mensajes. Vamos a permitirnos ir a una pausa. ¿Cómo no? Vamos a ir a una pausa. No se separen. De verdad que quiero agradecerle los mensajes que
en esta visión. Yo soy muy celoso, a quien invito con todo respeto. Quiero saludar a la clase campesina, que por ahí Braulio le mandó mensaje de afecto, Braulio Álvarez, igualmente a la clase trabajadora de los alimentos, ¿vale? Felicitan al doctor y magistrado emérito, Frank Quijada. Ah, claro. Ahí está, mira, usted también tiene su andamiaje de haber dejado dentro de las decisiones. De buenos amigos. No, y plasmado, ahí está el poder popular, pues. Sí. Y quiero agradecerle a todos y todos que están viendo el programa, porque es un compromiso siempre, porque somos diferentes gracias a ustedes. Pues tenemos un reto contigo, los veo claramente. Le veo los ojos como me lo ven a mí, en cualquier barrio, en cualquier caminata y me agarran. Y es un reto que tenemos en seguir construyendo una comunicación de referente diferente. Vamos a irnos a una pausa. Bueno, volvemos en esta fórmula perfecta. Yo quería empezar, apreciado magistrado emérito, doctor, investigador de varias universidades del país, y con un tema que tenemos ahí en un video que nos habla nuestra presidenta con todo esto que se está desarrollando en este momento en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ver ese video. Un paso estratégico en la construcción de una nueva Venezuela, que busca un camino para la justicia, para el acceso a la justicia, garantizar los derechos humanos de nuestros ciudadanos, de nuestras ciudadanas, y hacerla efectiva a través de las garantías, la tutela del Estado y del sistema de justicia. Hay muchas cosas que resolver, pero yo estaba sentada acá e iba recordando lo que fue mi juventud. Desde muy joven, cuando entré a la Facultad de Derecho, lo hice por vocación personal, pero también por un interés de lo que había sido el caso de Jorge Antonio Rodríguez. Había allí un interés particular, personal, de hacer justicia a un mártir de Venezuela, a mi padre, que fue torturado y asesinado en la celda de la policía política de entonces. Y de allí recorrí un camino, un organismo de derechos humanos, viendo todo este sistema de justicia penal, donde siempre anhelamos un verdadero acceso, que fuese un sistema de justicia transparente, que no fuera discriminatorio, que tuviera como norte el respeto a los derechos humanos, que tuviera como norte la transparencia. Y yo tengo que decir que décadas más tarde hemos avanzado, pero no suficiente. No es lo que merece el pueblo venezolano y no es la justicia que necesita Venezuela. Y por eso damos este paso histórico, estratégico. Agradezco al fiscal general, quien asume como secretario de esta consulta nacional, y agradezco porque es un paso determinante para consolidar una Venezuela. Saludo al programa de convivencia democrática y paz. Es un paso necesario para consolidar una Venezuela de paz, una Venezuela, como he escuchado a los jueces de paz por todo el país y a la señora Thaís, una Venezuela donde los problemas en comunidad no se conviertan en graves situaciones que... Bien, eso se está desarrollando en este momento, ya en este mes de junio. Yo quería también que toquemos todos estos temas que van intrínsecamente ligados con lo que es la reforma y con lo que es el cambio estructural. Helio Gómez Grillo, recuerdo, constituyente, ¿eh? Mira lo que me viene, yo con tantas cosas aquí en vivo, el doctor Helio Gómez Grillo,
fue así como me recuerdo de Tulio Chozoni, de lo que es hoy una visión de entendernos, de conseguirnos y ver cómo la doctora Delcy le da una visión histórica, una visión desde su corazón y la voluntad que tiene que haber hoy, la tiene Larry hoy, el doctor Larry hoy, en cuanto a lo que es este cambio paradigmático, me decía él. Entonces hay que hacer un cambio de paradigma. Luis Constantini, me decía en ese momento. Yo le decía, no, profesor, es un cambio de paradigma, recuérdese eso siempre. Paradigmático hoy es todo esto que estamos tratando de desarrollar. Fíjate, yo creo que, digamos, hay que, en honor a la verdad, hay que revisar lo que era el debido proceso en la Constitución de 1961, que era garantista de un Estado de Derecho donde, digamos, el Estado de Derecho estaba por encima del ser humano. Entonces la legalidad podía pasar y arrollar la dignidad humana en cualquier momento. Leyes injustas. De eso se plagó la Cuarta República. Ahora, si revisamos las fórmulas constitucionales, por ejemplo, del debido proceso en nuestra actual Constitución, de verdad que son pocas las constituciones en el mundo que tienen un avance tan particular como es el tema en la doctrina venezolana del debido proceso, donde la presunción de inocencia es lo primero de todo. Y yo creo que cuando la presidenta señala bajo la situación personal que tuvo, grave, delicada, que nunca ha debido suceder, bajo los auspicios de una constitución, la del año 61, que no garantizaba ningún debido proceso, ni los derechos humanos, y que nuestra constitución actual sí lo tiene escrito, y que, como se ha diagnosticado, han habido violaciones a la Constitución. Ahora, en ese primer punto, por ejemplo, que definió ayer el fiscal general, que no es cualquier figura, es una de las garantes de los derechos humanos, y dice, por ejemplo, vamos a debatir la política criminal en la Venezuela del siglo XXI, quiere decir que no vamos a volver jamás a lo que fue la violación de los derechos fundamentales de la persona, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese diagnóstico del pasado, con el diagnóstico del presente tan científico, cuando el 75.55% de las personas procesadas han admitido los hechos y siguen detenidas, cuando hay fuertes denuncias de violación a los derechos constitucionales de las personas privadas de libertad, es un tiempo entonces no para reflexionar. Claro. Vuelvo a la matriz de Eisenhower. Estamos en un tema urgente y necesario. Hay que resolverlo, hay que hacerlo. Y creo que ahí es donde viene, digamos, la voluntad política y el diagnóstico científico para resolver el tema. Sí. Entonces creo que sí vamos en un excelente camino para una Venezuela del siglo XXI ajustada a una de sus formas de Estado, que es el Estado de Derecho y de Justicia. Fíjate lo importante de todo esto, ¿no? Un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Y cuando es de derecho y justicia es la mitad de la forma del Estado. Sí. Entonces, por eso ese ecosistema constitucional, por eso el sistema de justicia tiene que funcionar eficientemente. Con el mínimo detalle de error, si es posible, sin errores. Y yo creo que esa es la voluntad política plasmada desde la Presidencia de la República para precisamente encontrar en la eficiencia y la calidad del funcionamiento judicial, por lo menos atacando ya el sistema penal, pero hay otros sistemas dentro del sistema de justicia que hay que resolver. El sistema civil, el sistema de niños, niñas, adolescentes, el sistema del adulto mayor, la violencia de género es uno que está también dentro del sistema penal, pero muy, muy especializado. Entonces, creo que ese es un tema que ahorita yo, digamos, lo digo como abogado, lo digo como jurista, lo digo como magistrado emérito de la Sala Constitucional, me siento contento, feliz y orgulloso de que haya la voluntad política para hacerlo, a mí me que pareció, es lo más importante. En esa apertura del año judicial, por eso fue que la pusimos, que era un momento claro, en un cambio, y vuelvo, lo que pasa es que con tantas cosas, ¿no? Me recuerdo a Elio Gómez Grillo, en su momento, porque hicimos un cambio paradigmático,
cambio de paradigma. En la Constitución, el tema del sistema penitenciario, tienen que involucrarse todos los actores de la sociedad local, porque tenemos sistemas y tenemos inclusive recintos penitenciarios en todo el país. Entonces, igualmente con todo el andamiaje institucionalizado que tiene que ver cuando nace la ley del Tribunal Supremo de Justicia y cambia lo que era la antigua Corte. O sea, usted fue parte y protagonista de ese cambio paradigmático, y hoy lo que sí yo creo que hay que, en base a esos instrumentos como los aviadores, hay que ir aterrizando y dándole vida con voluntad, con claridad académica y meritocrática a lo que son las resoluciones que requiere el país hoy. Usted me disculpa que yo me ponga así a veces. No, pero es que la meritocracia tiene que haber ahí. Claro, ahí no puede haber nada más el tema político. Y eso es un llamado a la Asamblea Nacional. Repito, uno de los puntos del debate tiene que ver con el talento humano. Eso es. Y el talento humano es, digamos, en la Venezuela de hoy es bastante. Mira, es impresionante la cantidad de gente que en el campo de lo científico, particularmente en la ciencia del derecho, en la ciencia jurídica, existe dentro del sistema de justicia, claro, y que no está tomada en cuenta muchas veces, que hay que oírla, que hay que escucharla, que hay que leerla. Ahí hay un talento humano extraordinario que le puede dar luces al mundo, inclusive en muchas instituciones jurídicas. Bueno, nosotros los tenemos, esos hay que llevarlos al debate, hay que meritocráticamente ascenderlos, tomarlos en cuenta, incorporarlos, digamos, en el sistema de justicia de una manera más eficaz, más proactiva, y creo que hay una buena voluntad en eso. Todo esto, doctor Constantino, nos lleva a algo que nunca podemos descuidar, que es la cohesión social. La cohesión social depende, entre otras cosas, de su viabilidad económica, pero también depende de su seguridad jurídica. Y cuando el ciudadano se siente tranquilo económicamente y siente que sus instituciones funcionan y que su acceso a la justicia es posible, bueno, podemos decir que estamos en sana convivencia, podemos decir que estamos en una paz auténtica y eficiente. Y yo creo que ese es el camino que siempre hemos seguido con la propuesta desde el año 1999 con nuestra Constitución. Es nuestro pacto social, es nuestro contrato social, es nuestra Carta Magna. Lo que hay es que desarrollarla. Ella está muy bien escrita. Nuestra Constitución está muy bien escrita. Y en el campo de los derechos fundamentales, en el campo del tema de la aplicación de la justicia, el debido proceso, la presunción de inocencia, son valores, son reglas de oro que tienen que cumplirse, no se pueden violar. Sí. Y están escritas, muy bien escritas, son muy garantistas. Y yo creo que ahí es a donde apunta, digamos, no solamente el diagnóstico científico, sino apunta la buena voluntad de querer hacer las cosas en estos momentos tan importantes para la República Bolivariana de Venezuela. Yo estoy convencido que esta consulta va a arrojar, y vamos a quedar cortos con los cambios que hemos hecho, porque yo creo que todo el sistema de justicia va a ser sacudido. Yo creo que sí, respetando algo que es importantísimo, que es todo el talento humano, todo ese recurso humano que hoy, más bien yo creo que hay que tomarlo en cuenta, visibilizarlo, revisar una adecuación de toda su gran cantidad de estudios que puedan tener y los que no tienen que adecuarse, porque es así, porque el país, hay voluntad y el país está demandando un cambio de paradigma totalmente en esta fórmula. Igualmente, yo siento, eso no es algo personal que estoy estudiando, yo creo que ya el servicio penitenciario tendría que pasar directamente a la defensa pública, porque es el defensor público que le debe doler, eso es algo personal. Vuelvo a Helio Gómez Grillo. ¿Quién le puede decir y refutar lo que estudiamos eso? Eso, cuando uno habla de la justicia gratuita, le corresponde al defensor público asumir esa visión, darle seguimiento. Y hoy nuestras diputadas y diputados que están legislando, tenemos que ir construyendo, porque la Constitución lo que da es un artículo al servicio penitenciario, y le da mucha relevancia ahí, el constituyente del 99. Bueno, no solamente es un componente del sistema de justicia, sino que también lo cataloga como un régimen. Sí. Y como régimen tiene que funcionar con unas directrices muy duras. El sistema penitenciario,
digamos, tiene que redimir al ser humano. Claro. Es decir, es una persona que en un tiempo útil de su vida se salió del margen de la ley y bueno, tiene que cumplir un castigo, una pena por el delito cometido. Pero ese tiempo es útil para él en su vida, para su familia y para la República. Y por eso el sistema penitenciario tiene un componente esencial que está previsto en la Constitución, educación y trabajo. Y ellos tienen que aportarle al Producto Interno Bruto de alguna manera. ¿Sabes que Omar me dijo? Veamos Angostura, las dos grandes palancas de Bolívar se parece a ese artículo. Claro, entonces el que está bajo el régimen de un sistema penitenciario, si bien está privado de su libertad, porque realmente está condenado en una condena firme, porque repito, primero la presunción de inocencia y el juicio en libertad es una de las garantías sagradas de la Constitución. Si su privación amerita, aunque sea preventiva mientras dura el proceso y después de una condenatoria, el Estado que asume el cuidado, la custodia de ese ser humano que está privado, debe utilizar, digamos, desde su dignidad humana, fórmulas para su reeducación, su reencuentro con la sociedad, el pago de su pena, pero también un aporte al Producto Interno Bruto. Así es. Porque yo creo que no es encerrarlos y darles las 3 dietas diarias No de es un alimentación. depósito, hay que quitarnos la palabra depósito. Es un sistema que tiene que funcionar con carácter humanista. Y en esa consulta hay que preguntar qué es hoy. Ahí se la dejo. Vamos a revisar un poco qué es hoy. Porque eso que usted nos está hablando es todo un método que tenemos que ir construyendo. Correcto. Entonces ahí el Poder Ejecutivo creo que no puede tenerlo, tiene que tenerlo el que es la tutoría del que lleva en el debido proceso oportuno lo que es el tema de la justicia gratuita, que es el defensor público. Es una visión mía. Estamos estudiando y yo respeto a todo eso, pero vamos a ver qué sobresale con esta consulta. Vamos a ir a una pausa, profesor. Saludar al capitán de navío, Julio Peña, el doctor también Eduardo Díaz, saludar a la Sociedad Bolivariana también, que nos lleva también con nuestro general diputado Pompeyo Torrealba. Un saludo a todas y todos. Fíjense, grandes paradigmas hoy, grandes cosas que espera no nada más el pueblo. Yo creo que hoy tenemos una vitrina de cómo a los venezolanos podemos cubrir nuestras expectativas, resolver nuestros problemas estructurales y tener algo que es nuestra identidad nacional. ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor? Es hoy importante tener un ministerio de penitenciaría, tenemos también como importante otras cosas. Por ejemplo, ya hubo un salto adelante con el tema de las salas. Ojo, eso no es por poner salas, no es por poner magistrados, no, eso tiene unos elementos epistémicos muy claros hacia lo que usted nos dijo, porque estamos en último segmento, como es esa reformulación de la cantidad de tribunales, de la capacidad operativa que tienen que tener. Es un problema estructural que tenemos, eso no son 20 años, son de una época que se vienen así, evolucionando en un Estado de verdad de derecho y de justicia, y más en estos 10 años con 1088 medidas coercitivas que le pegan a cualquier nación, que nos implosionan en cualquier nación, y ha tenido la osadía estratégica y perfecta de la doctora Delcy de asumir este reto, que es un cambio paradigmático, oye Helio, que no lo tenga por esos caminos perfectos, que ha dado luces y seguirá haciendo luces, como también el doctor Ocanto y otros más. ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor? Bueno, mira, yo creo que ya para ir concretando y cerrando ideas, lo más importante es que cuando el Estado, con voluntad política, decide revisar su propio sistema, está yendo al fondo para
encontrar una solución realmente viable, histórica, eficiente de los temas. El primer paso se da, digamos, con la creación de esta comisión para la reforma de la justicia penal, pero en paralelo nuestra Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo deciden reformar su propia ley orgánica para incrementar el número de magistrados. Al incrementar el número de magistrados, por supuesto, las salas incrementan cada una sus integrantes y la sala constitucional vuelve a tener 7 integrantes. Eso hará que el trabajo, digamos, a nivel del Tribunal Supremo y de su sala sea más eficiente. La sala plena va a tener un mayor número de asuntos que atender y cada una de las salas podrá atender con mayor eficiencia no solamente la coordinación y actividad propia de su sala, sino la coordinación aguas abajo de todo el sistema, todo el sistema, digamos, funcionarial y todo el sistema de funcionamiento de cada una de las competencias, porque, digamos, la sala social, por ejemplo, que atiende temas laborales, temas agrarios, pues tienen unas coordinaciones regionales, igual que la sala político-administrativa, al igual que la sala civil, y eso permite, digamos, un mayor control y un mejor seguimiento. Pero hay temas de fondo, como tiene que ver con este gran debate nacional, que tiene que, digamos, arrojar en el corto y mediano plazo unos resultados tangentes, tocables, digamos en los nueve puntos señalados ayer por la comisión. Y creo, y es una aspiración, y yo me atrevo a decirlo, así como lo he dicho, que es importante incrementar el número de tribunales, entre otras cosas, para atender jurisdicciones especiales y llegar a cada rincón del territorio. Creo que en el futuro, en el sistema de gobierno judicial, él debe ir acompañado de una estructura que funcione de una manera más adecuada, y me refiero, por ejemplo, a la creación del Ministerio de Justicia, que creo que es un punto clave en todo esto. No me había atrevido a decirlo públicamente. No, pero aquí no hay problema. Lo he dicho quizás en aulas académicas, lo he dicho quizás en alguna cosa, en alguna línea de investigación, pero así como es necesario incrementar el número de tribunales, quizás a futuro es viable que se separen las funciones de interior con la de justicia y se cree el propio Ministerio de Justicia, que es el que coordinaría a nivel del Ejecutivo con todo el sistema. Claro. Es el que se daría la mano con el sistema de justicia. Quizás hasta ahorita no ha sido necesario, pero ya en la evolución que va a tener, digamos, el funcionamiento, la eficiencia y la calidad del sistema de justicia como tal, creo que es necesario para la evolución del Estado venezolano que exista su propio Ministerio de Justicia. Total, somos un Estado democrático y social de derecho y de justicia. ¿Por qué no tener un Ministerio de Justicia? Entonces, es una propuesta muy personal, por supuesto. Pero fíjese, yo lo he escuchado, no compromete a nadie, pero, pero yo lo he está dentro de la viabilidad. Y de investigación. Yo creo que está concatenado con la Constitución y lleva todo un modelo. Fíjese, yo lo he escuchado varias veces porque esto es un tema académico de investigación estratégica. Sí, no, y quizás en el futuro una necesidad de Estado, porque el Ejecutivo se entiende por vía de su Ministerio de Justicia con todo el sistema de justicia, que tiene que funcionar dentro de ese gran ecosistema constitucional, como habíamos dicho. Entonces, esa gran cohesión, esa gran armonización del sistema de justicia debe ir muy bien empalmadita de la mano con un ministro de Justicia que es el representante directo del Ejecutivo Nacional. Infraestructura, pago de nómina, revisión de asuntos, dotaciones, coordinaciones necesarias, garantías de que los traslados, por ejemplo, funcionen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el manejo con el sistema penitenciario, el régimen penitenciario, todo eso creo que debería llevarse de la mano con sistema de justicia y un Ministerio de Justicia, que es el Ejecutivo Nacional, con el sistema, con el Poder Judicial. Yo creo que eso pudiese ser una alternativa que seguro
se diagnosticará y se llevará en alguna conclusión. Yo con mucha humildad lo afirmo como docente, lo afirmo como investigador, como jurista y como magistrado emérito de la Sala Constitucional. Claro, y siento que tiene que haber una política. Ahora, fíjese, ahí tenemos un video de Delcy que continúa con esta fórmula perfecta de lo que son las adecuaciones, todo este tipo de propuestas que tienen que haber, porque estamos en el debate. Ya agarro la palabra del fiscal, que nació dentro de todo el contexto que él tiene a nivel de los estudios también internacionales del poder constituyente, que él vino a estar dentro de la experiencia con la Defensoría del Pueblo. Él estuvo ahí, él fue consultor jurídico, yo lo conozco a él, una trayectoria y transparencia de lo que es hoy una fiscalía. Vamos a irnos a ver ese video de la doctora Delcy, por favor. Es especialista en derechos humanos. También es especialista en derechos humanos. Vamos a ver el video de la doctora Delcy. Nos aboquemos de manera coordinada como venezolanos y venezolanas de bien a atender este asunto. Son quejas cotidianas, si se puede decir, de los ciudadanos, de las ciudadanas. Son reclamos y aspiraciones del venezolano que aspiran a mantener una relación de respeto con sus organismos de seguridad ciudadana para el mantenimiento de la paz, para el mantenimiento de la tranquilidad, que aspiran a ir a un tribunal y tener buen tratamiento. Yo fui estudiante de Derecho y sé lo mal que lo pueden tratar a uno en un tribunal. Repito, yo sé que se ha avanzado, pero hay males que persisten, que no hemos podido superar. Y por esto la consulta nacional no es solamente para consultar a los académicos, a los especialistas, a los involucrados, es para consultar al pueblo sobre su concepto y su aspiración de lo que es la justicia cotidiana, sobre todo en el ámbito penal, que es la más grave porque implica privación de libertad, implica restricción a la libertad de una persona. Y yo aspiro, como todo ciudadano, como toda ciudadana, que la justicia penal pueda atender las características que están contempladas en nuestra Constitución, en su artículo 26, como un derecho humano. El acceso a la justicia es un derecho humano. Entonces aquí lo que estamos abordando es una consulta sobre los derechos humanos. Me gustaría también, porque hemos estado en un proceso de amnistía, con la ley de amnistía que se aprobó en la Asamblea Nacional. La ley de amnistía ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados. Siempre habrá voces que buscan perturbar los procesos, pero yo he hecho comparaciones que colocan a esta ley de amnistía en un punto muy alto en relación a lo que fue la ley de amnistía en Sudáfrica, que duró 7 años, o lo que es la ley de amnistía en España, que todavía está aperturada desde el año 2024. Y aquí estamos hablando de 8.616 personas que han sido beneficiadas con la ley de amnistía, que tienen hoy libertad plena otorgada a través de la ley de amnistía. Una ley de amnistía que surgió como consecuencia externa y nos llevó a la reflexión, nos llevó a pensar qué hacer para corregir. Estas son las grandes fórmulas. Eso fue la instalación de la comisión para la consulta sobre la reforma de esto que estamos hablando del sistema. Hablábamos un poco también de lo que es un ecosistema de justicia, pero muy dedicada al área penal. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor? Pues tenemos unos minutos para que culminemos este programa perfecto con todo esto que hemos desarrollado hoy. Bueno, fíjate, la presidenta, como abogada, sabe muy bien que los trámites internos dentro de un tribunal no son fáciles y que el acceso a la ciudadanía que reclama justicia requiere tener métodos de encuentro humano eficientes. Yo recuerdo mucho en mis tiempos que en el INSE, el viejo INSE, formaba gente para la atención ciudadana. Sí. Quizás en este diagnóstico, una de las cosas que tenemos que revisar dentro de la Escuela Nacional de la Magistratura, por ejemplo, que deberían revisarse, es el trato al público.
personas especialistas o especializadas en tratar al ciudadano. Qué bonito es un buen día, ¿cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? ¿En qué le puedo orientar? Permítame ayudarle. Yo creo que esas son fórmulas necesarias y que reclama con mucha certeza nuestra presidenta. Claro. O sea, ella lo dice, mire, qué difícil es, y lo vivió, el maltrato que tienen muchos ciudadanos cuando van a un tribunal de la República. Pero también suceden en muchos organismos públicos. Entonces yo creo que es un tema que tiene que revisarse en su integralidad. Pero tratándose de la justicia y en el tema de la justicia penal, ella lo enfoca bajo la visión correcta, que es la de los derechos humanos. Y por eso, cuando en el punto número 2 del debate establece el acceso a la justicia y la participación ciudadana, creo que todo esto se va a poner en crudo, porque la gente lo va a decir, mire, yo fui y me maltrató, yo fui esto, como también dirán, a mí me atendieron muy bien en un tribunal, me orientaron y me dijeron qué hacer. Porque si hay algo, digamos, que está muy bien definido en la Constitución Nacional, son los procedimientos constitucionales para garantizar el acceso a la justicia. Es decir, una persona que es privada de libertad, según nuestra Constitución, los familiares tienen derecho a saber dónde se encuentran, las razones por las cuales está privado de libertad y el sitio donde va a estar recluido. Claro. Y esa persona al llegar tiene que tener derecho a comunicarse con su abogado, tiene que tener el derecho a que un médico forense revise que su situación física está en excelentes condiciones, y la otra es el trato de los lapsos procesales que deben ser los justos y los adecuados. Claro. Porque la presunción de inocencia lleva consigo el hacer un juicio en libertad. Entonces, la libertad es lo más sagrado. Sí. Entonces, esa garantía que no se cumple o se cumple muy poco es la preocupación sincera y científica del Ejecutivo Nacional, que es lo importante de todo este tema evolutivo que se está analizando, que se está diagnosticando y que se empieza a resolver. Pero fíjate que esto va encarado con ese cambio de paradigma del año 98 de lo que es la garantía del proceso en libertad. O sea, Es correcto. Y la doctora Es correcto. está acoplada, vamos a quitarnos el tema político, ideológico, cualquier cosa, está acoplada porque el año 98 existía otro gobierno aquí. Y ella lo que está es tratando de conducirnos otra vez al tema doctrinario de la justicia. Sí, esto es un paradigma que viene de varias partes de Iberoamérica y de otras partes que estaban irrumpiendo contra un derecho penal que estaba sobresaturado hacia lo que es los juicios valorativos del ser, en este caso, del privado de libertad. No, y que está en la Con todo Constitución. respeto, No, y que está en la Constitución. Claro, y después lo adaptamos al Son constitucional. garantías que tienen que cumplirse. Me disculpa que lo haya interrumpido. No, por favor, son letras sagradas. Eso es. O sea, la Constitución es una letra sagrada. Y los procedimientos constitucionales para la defensa de las garantías constitucionales, la defensa de los derechos fundamentales son sagrados. Sí. Y eso tiene que cumplirse. Eso pasa por la formación en el policía que levanta el procedimiento. Eso pasa por la formación desde el acta policial, del tratamiento que se le da en el propio tribunal y la formación en el juez, porque lo que tiene que ver ahí no es un culpable, tiene que ver es un ser humano que si cometió un delito, el Ministerio Público tiene que investigar, imputar, dejar que él se defienda y a la final tomar una decisión. Sí. Durante ese lapso hay unas garantías. Esas garantías tienen que cumplirse. Si tiene que quedar privado de libertad, hay una garantía humana que debe preservarse. Claro. Si se puede juzgar en libertad, maravilloso. Claro. Pero entonces todo eso está en la Constitución, todo eso simplemente tiene que ponerse en funcionamiento y esa es la preocupación suprema que tiene el Ejecutivo Nacional, sí. y que lo va a resolver. Y fíjense que comenzó con la ley de amnistía, que eso es un paso importante para demostrarle al mundo que Venezuela no es un país que sea una amenaza inusual ni extraordinaria, sino que en Venezuela se garantiza la Constitución Nacional, se garantiza la seguridad jurídica y se garantiza la libertad personal. A pesar inclusive de que muchos de ellos, estando en actividad política, se convirtieron no en presos políticos, sino en políticos presos.
porque cometieron delitos, dañaron las ciudades, atentaron contra personas, quemaron personas. O sea, eso no lo podemos olvidar. Y hay muchas personas que, bueno, a lo mejor producto de ese proceso político, fueron llevados a un proceso que se retrasó y que la amnistía les permitió dar una libertad. Claro. Bueno, esa es una forma muy noble del Estado venezolano y de la voluntad de sus autoridades, particularmente de la presidenta Delcy Rodríguez, en decirle, bueno, aquí firmamos una amnistía para que volvamos no a un punto cero, sino para que pongamos las cosas evolutivamente hablando en sincronía, que es lo más importante. Eso es importante lo que usted nos está hablando. Y de aquí en adelante vamos a hacer que funcione el sistema de justicia, particularmente el sistema de justicia penal, que está pasando por un gran acuerdo institucional, un gran acuerdo político y un gran acuerdo de voluntades de todos los sectores de la vida nacional, porque hay que entender que todos podemos en cualquier momento necesitar del sistema de justicia y el sistema de justicia tiene que tratarnos bien como ciudadanos de primera. Es como un hospital. Es como un hospital, exactamente. Entonces, en ese ecosistema constitucional, yo creo que ahorita estamos dando unos pasos acertados. Le preocupa mucho el tema del acceso a la justicia, la participación ciudadana y los derechos humanos. Esa integralidad es valiosa, digamos, porque define que sí se van a hacer las cosas esta vez, que vamos a tener un Tribunal Supremo de Justicia con la mayor cantidad de magistrados que se van a ocupar del funcionamiento de los tribunales. Pero este diagnóstico nacional va a definir temas como el de la infraestructura, la dotación, el talento humano, la calidad en el funcionamiento judicial, esa coordinación e integración en el sistema de justicia y, por supuesto, el funcionamiento del sistema penitenciario, por ejemplo, que es una necesidad obligante, y que el mismo vaya a la reeducación y el aporte al Producto Interno Bruto, porque yo creo que economía, familia y justicia tienen que ir de la mano. Doctor, fíjese, ya culminamos el programa, ¿no? Ajá. Yo lo quiero comprometer, por ahí estaba viendo aquí mensajes que están todos, está cargado por un mensaje. Si paso esta tosecita, ¿vale? Ya estamos Para darle seguimiento a todas estas acciones que está haciendo, quiero todo saludar a la Asamblea Nacional, igualmente al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a todos los funcionarios del sistema de justicia, saludarlos desde aquí. Y es un programa especial para todos y todos. Bueno, espero que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad. Apreciado. Por favor, honor para mí, gracias. Para gracias, mí siempre. Para mí y para tu audiencia. Como un gran abrazo y un gran respeto dio para una todos. clase aquí. De verdad que quiero agradecerle. A todas y todos que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad.